Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo conversatorio del ciclo Palabras de Periodistas. Hoy día recibimos, y es un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, Justine. Recibimos a Justine Fontaine. Justine es una periodista francesa de origen que trabaja en Chile como corresponsal internacional de prensa. Estudió en la Escuela Superior de Periodismo de Lille y el máster en Relaciones Internacionales de Sciences Po Lille. Y trabaja en general para las radioemisoras francoparlantes públicas, pero eso le voy a dejar desarrollarlo a Justine. Miles de gracias de nuevo por tu presencia y abro la palabra a quien quiera iniciar este conversatorio. Hola a todos. Ya, quizá para romper el hielo, primero me gustaría saber cómo aterrizaste en Chile, cómo llegaste a Chile y por qué trabajar de corresponsal internacional en este país. Yo llegué a Chile de intercambio, de hecho. En el 2011 vine a estudiar de intercambio en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso. Y porque, bueno, en mi carrera era obligatorio ir de intercambio o de práctica en el extranjero. Y en ese momento estaba estudiando ciencias políticas. Y llegué en el medio de las protestas estudiantiles del 2011 y de hecho no estudié mucho el primer semestre, estaba como más, o sea, no tenía muchas clases por las protestas. Y eso, y me gustó mucho Chile, me interesó mucho, pero después terminé mi año de intercambio, fui a terminar mi carrera de ciencias políticas, estudié periodismo después de eso, y tenía ganas de ser corresponsal y ojalá corresponsal en Chile, o sea, no era así como un proyecto, o sea, no era, pensé, bueno, si no se puede hacer, no importa, pero, y de hecho había una corresponsal que lleva mucho tiempo acá y como tampoco Chile interesa muchísimo a los medios franceses porque lo ven como muy lejos, un poco chico, etcétera. Entonces, no había tanto espacio como para que haya muchos corresponsales franceses y que haya suficiente trabajo para todos. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a hacer otras cosas y, y no sé si algún día seré corresponsal en Chile, pero trabajé como corresponsal en Túnez, en el norte de África, durante un año y medio, un poco menos de 2 años. Y ahí fue cuando supe que la corresponsal francesa que estaba acá se estaba cambiando de trabajo. Y entonces dije, bueno, yo creo que si quiero trabajar como corresponsal acá, tengo que ir ahora, antes de que llegue otra persona. Y así fue como llegué acá como corresponsal de vuelta. Y llegué de vuelta en septiembre del 2017. Entonces era justo antes de la elección presidencial, era un súper buen momento para mí para instalarme porque había la campaña simplemente que era una súper buena oportunidad para vender reportajes sobre los distintos temas que había en la campaña electoral y la campaña electoral como tal no es lo que interesa más, pero la elección sí era como oportunidad de trabajo y también incluso de trabajar para nuevos medios porque cuando estaba en Túnez trabajaba solamente para dos grupos de radio que eran dos radios públicas francesas, y entonces cuando llegué aquí tenía que diversificar, trabajar para más medios, porque cada uno me estaba comprando menos sobre Chile que sobre Túnez, que es mucho más cercano a Francia, que una ex colonia francesa, que tiene muchos vínculos políticos, económicos, históricos en Francia y que era mucho más cercano para ellos. Y bueno, y así como era más fácil arrancar, digamos, con la campaña presidencial. Y después, bueno, llegó el Papa, después el movimiento feminista, después la COP25, que al final nunca llegó. Pero al final hubo más noticias, digamos, que lo que pensaba incluso cuando llegué, porque como que incluso la corresponsal que se iba me dijo como que era difícil a veces como vender temas desde Chile, que por lo mismo que comentaba que para los franceses es un poco lejos, como que no están siguiendo de cerca lo que pasa en Chile.
pero al final hubo como grandes hechos noticiosos que me ayudaron en este sentido como a quedar presente, digamos, en las metas de los editores de vez en cuando, por lo menos. Entonces no me fue tan mal al final. ¿Está el micrófono cortado? Obvio que tengo el micrófono cortado. Recuerdo que la palabra está abierta, los y las que quieran. Yo puedo seguir preguntando, pero... La Victoria, por favor. ¿Cómo uno comienza a ser corresponsal y cómo ha variado en el tiempo el trabajo? En mi caso, entonces, ya dije como que tenía un poco en mente el ideal quizá de poder volver a Chile, que después dije, bueno, si no es Chile, podría ser otro país quizás para descubrir. Pero lo que pasa es que cuando egresé de la Escuela de Periodismo, empecé a trabajar, tenía como unos institutos, se dice, como trabajo como por día, por semana, por aquí, por acá, como en varias radios en Francia, y no tenía mucho trabajo. La verdad que saliendo de la escuela de periodismo en Francia también es bastante complicado. Y ahí supe por alguien que había estudiado en la misma escuela de periodismo que se estaba como liberando un cupo, entre comillas, en Túnez. Y realmente no me hubiera enterado si no fuera por la escuela de periodismo, de hecho. Y ahí era como que sin contrato, pero al mismo tiempo la principal radio que iba a ser el empleador principal, digamos, que era la radio pública francesa, Radio Francia, como que igual estaban seleccionando posibles candidatos, digamos, por lo que comentaba de que se interesan mucho de Túnez, entonces igual, si bien no había contrato, era como más o menos asegurado que iba a haber una cantidad importante de trabajo aún siendo freelance y una relación cercana con esa radio, con los editores, etc. Y entonces me pidieron como mandar unos reportajes que yo había hecho y seleccionaron a otra persona, porque yo no sabía nada de Túnez, o sea, había ido una vez, por sí casualidad, digamos, no, pero había ido una vez de una semana de vacaciones y cuando niña y no sabía nada de Túnez. Entonces dije, nunca me van a seleccionar y no sé qué, pero al final seleccionaron a otra persona que al final aceptó otro trabajo al último minuto y entonces me dijeron, no sé si sigues disponible para ir y cuándo podrías ir. Entonces como que fue eso en diciembre de 2015 y en enero ya está instalada en Túnez y después ahí me tomé mi tiempo igual para conocer el país, pero o sea, no trabajé como así mucho desde el principio, pero hubo también una noticia como había unas protestas un poco violentas, como el mes cuando llegué y después de a poco fui como aprendiendo el trabajo también porque nunca había sido corresponsal, pero realmente fue porque por el contacto con esa persona de la escuela de periodismo y también porque esa radio pública francesa que estaba buscando como un corresponsal de reemplazo, yo había hecho una práctica como los fines de semana durante la escuela de periodismo, que había ese convenio, digamos, entre la escuela de periodismo y la radio, y entonces no me conocían muy bien, pero sabían que yo había trabajado un poquito para ellos, que conocía un poco la manera como funcionaba, y entonces por eso pensaron que podía funcionar, pero igual, o sea, he ido aprendiendo al mismo tiempo que empezaba a trabajar, porque en la escuela de periodismo tuvimos como una vez un conversatorio con un corresponsal justamente y nunca, o sea, no, digamos que la escuela de periodismo no estaba enfocada tanto en qué es trabajar freelance, cómo proponer como temas siendo freelance y como que nos dijeron un par de cosas sobre eso o gracias al conversatorio como que tuvimos una mirada como un poco más, una idea un poco más precisa de cómo era, pero igual había muchísimas cosas que no conocía y que tuve que aprender de a poco y también gracias a los colegas que estaban allá, como que eso me ayudó también como a entender mejor cómo funcionaba, qué pasa si no te pagan a tiempo,
no sé, muchas cosas así, como a quién proponer, cuándo proponer, cuándo es la reunión de pauta semanal que hacen y por qué es un buen momento para enviar un correo de propuesta. O sea, cosas muy prácticas que básicamente nadie te dice desde el medio, aunque vayas a verlos antes de irte, como que te dicen algunas cosas, pero quedan muchas cosas en el aire. Y digamos que el compañerismo como con los colegas, eso durante como todo el trabajo como corresponsal me ayudó muchísimo porque siempre como hay algo que, no sé, que no entiendes o que te falta una información, o incluso, como decía, si tardan en pagarte, o si trabajas por un medio nuevo y no te paga en meses, y cómo hacer, cómo defender tus derechos, cómo... O sea, incluso no sabía mis propios derechos como freelance. Hay una ley específica en Francia para los periodistas freelance y por ejemplo, conocer a esos colegas que estaban trabajando también como corresponsales allá me ayudó mucho. Y después, para ir a Chile también fue gracias a la red de corresponsales, que tenemos una red de corresponsales franceses. Bueno, no todos son franceses, pero corresponsales que trabajan en francés para radios. Y eso me ayudó muchísimo. Por ejemplo, gracias a esto supe que había un cupo, entre comillas, que se liberaba en Chile y por eso también después pude cambiarme de país sin que sea tan complejo también en lo económico, porque si uno viene y ya hay corresponsales, es más difícil a veces empezar porque te pueden ver como competencia, que estás tratando de quitarle el trabajo, entre comillas. Entonces, eso siempre es como un poco delicado, como elegir el país donde vas a ir y si es que vas en el extranjero o si empiezas en tu propio país, también como saber cómo hacer como con las relaciones con los otros corresponsales para tratar de no asustarles, entre comillas, y también ver en qué te pueden ayudar a veces. Entonces, sean amigos con los colegas. ¿Quieres seguir, Victoria? Bueno, ¿cómo ves el futuro del periodismo internacional? Es una pregunta difícil. No, o sea, no voy a poder responder como de manera completa o tajante, digamos, pero no sé si soy muy optimista. O sea, obviamente hay cosas que dan optimismo, otras no tanto. Em, Igual es como un poco oscuro el panorama en el sentido de que yo creo que la crisis económica de los medios es mundial y entonces como que eso hace que en muchos países y en muchos medios estén como reduciendo la cantidad de artículos y de reportajes que van a comprar a periodistas que son freelance, porque al final casi todos los corresponsales son freelance. Entonces eso es muy difícil y incluso en los 4 años de trabajo que tengo como corresponsal, he visto que algunos de los medios con los cuales estoy trabajando han ido como, o sea, empeorando las condiciones laborales, o sea, han ido comprando menos. Em, pero igual, bueno, no sé, como que la crisis económica de los medios también es una oportunidad para algunos medios de reinventarse, o hay medios que surgen como de iniciativas, no sé, por ejemplo, en Francia hay un medio que no es muy conocido quizá fuera, pero que se llama Mediapart, que se fundó yo creo que en el 2009. Y bueno, si bien el periodista que lo fundó es conocido en Francia, eso ayudó muchísimo para que el medio se hiciera famoso y ganara como suscriptores y todo. Ahora es un medio que funciona muy bien y que está comprando, por ejemplo, más reportajes a corresponsales que antes. Entonces, yo no trabajo para ese medio, pero tengo colegas que trabajan para ese medio y de hecho también tratan súper bien a los corresponsales como
a todos los trabajadores que se llaman como externos, ese medio igual los trata bien y todo. Pero bueno, en general, como que no puedo evitar igual ser pesimista por ese tema de la crisis económica de los medios que es a nivel mundial. Y bueno, y ahí hay como unas notas de optimismo por los medios que se crean o iniciativas como que tratan de reinventar un modelo económico viable para medios que van a ser nuevos y a nivel mundial no sabría decir muy bien como qué tipo de medios se han creado últimamente y que compren también trabajos a los corresponsales, pero sí en Francia igual hay varios medios que se crearon y que también están trabajando con corresponsales, entonces, o sea, no todo es negro, digamos, hay como notas de optimismo dentro de todo esto. Quizás para rebotar sobre la pregunta de Victoria, y obviamente la palabra está abierta a todos y todas, saber cómo lo haces muy concretamente o cómo lo hiciste, o cómo lo estás haciendo todavía, no sé, para implantarte aquí y hacer que los medios, en este caso franceses o francoparlantes, te conozcan, te compren, perdón, reportajes, te soliciten, o sea, que digamos que la relación sea bilateral y no solamente tú pidiendo que te tomen en cuenta, sino que haya una colaboración, podríamos decir. Ha sido distinto en Chile y en Túnez mi experiencia, porque en Túnez, por ejemplo, me llamaban mucho más y aquí, a pesar de que puedo decir que tengo una relación estable con casi todos los medios o sea, los principales medios con los cuales trabajo, es como más o menos estable lo que vendo y las relaciones que tengo a nivel laboral con esos medios. Pero casi siempre tengo que plantear yo los temas que me parecen interesantes y que les podrían interesar, etc. Y conociendo los medios con los cuales trabajo, ahí voy aprendiendo también como cuál es no sé, el programa que va a comprar un reportaje a un corresponsal, qué tipo de temas les interesan o no, eso se va aprendiendo como un poco con el tiempo o escuchando mucho, leyendo mucho el medio para el cual uno trabaja. Pero básicamente como en el día a día, yo escucho y leo las noticias acá, cuando veo un tema que me parece que podría interesar afuera o que es importante, redacto como un pitch y diciendo como ya, está este tema, por ejemplo, para la radio, yo creo que podría ser una nota corta para el noticiero de mañana, porque en radio es como mucho de un día para otro, todo lo que es contingente, o un reportaje para algunos días más, para un programa específico, y realmente tengo que como proponer, no propongo todos los días, pero varias veces a la semana, como decir como, hola, estoy acá, soy activa, está pasando esto y esto en el país donde estoy. Y también, por ejemplo, lo que dicen a veces los editores es que a veces incluso no te contestan, dependiendo del medio. A veces no te contestan en días o semanas, pero igual leen los mensajes y después de un tiempo dicen, ah, ya, eso ya nos contó esto, y al final terminan comprando algo porque van como leyendo cosas sobre tu país y van como entendiendo un poco mejor el contexto y por qué ya esta vez sí es importante este tema, eh, como que, no sé. Por eso incluso tengo colegas que sé que mandan como cosas que no son específicamente como una propuesta, pero cada semana para la reunión que hay como semanal en esos medios, por ejemplo, en las dos principales radios donde trabajo, tienen reunión el jueves por la mañana para ver los temas de la semana que sigue o del mes. Claro, una Y reunión de pauta. una reunión de pauta. Y entonces ahí es importante como para los corresponsales poder enviar como unas propuestas el miércoles o incluso decir, va a pasar esto y esto, no sé aún si podría ser un tema de reportaje o de nota, pero igual les aviso ahí para que estén atentos y si ven que les interesa me avisan, o yo el mismo día o el día antes voy recordando o dando más información, etc. Y así como que uno maximiza igual
las posibilidades de que compren una nota o un reportaje. Pero igual es como antes de irme a Chile, antes de irme a Túnez, tuve que como en París ir a ver a todos los editores que podía y decir como, hola, soy yo hice esto, salgo de tal escuela de periodismo, que igual en Francia por lo menos es importante para ellos porque, no sé, es como... En Francia no tienes que hacer una escuela de periodismo para poder trabajar como periodista y ser reconocido como periodista, pero las redes de contactos igual son muy importantes, y es como que hay muchos trabajos, muchas ofertas de trabajo que nunca salen a la luz pública, sino que es todo por contacto, como cuando contaba cómo me instalé en Túnez y luego cómo me instalé en Chile, fue por puras redes de contacto al final, que no eran contactos estrechos, pero, o sea, la red de corresponsales, que era con personas que muchas nunca las he visto en mi vida como de forma presencial, y si no, era por la escuela de periodismo, que eso igual mandaban muchas ofertas de trabajo cuando estábamos recién saliendo de la escuela de periodismo. Pero ayuda a ir a ver a los editores o escribirles un correo diciendo, ya, me instaló tal día o tal mes, la corresponsal que estaba antes me mandó su contacto como para decir como que no llegó así de la nada, que ya tengo un acuerdo entre comillas, o que ya está al tanto la otra corresponsal que yo estoy llegando o que la voy a reemplazar, como que sepan que no va a haber conflicto porque no quieren arreglar nada de los conflictos que pueda haber. Y sí, eso, como que escribirles como contacto para un correo para presentarse o ir presencialmente en caso de que se pueda, que igual para los corresponsales a veces no se puede, pero eso es como Y en esta, siempre perdón, escribir o presentarse, explicar cómo, qué hace uno. claro, claro. Y en esta misma línea, Justine, te sigo en Twitter y porque hemos colaborado y por informarme y me da la impresión de que de repente utilizas Twitter como una plataforma para dirigirte a los periodistas franceses o a los editores franceses. Por ejemplo, haciendo resúmenes de cosas que están pasando aquí, que en estricto rigor yo... no sé, o sea, si uno está muy interesado en Chile, sigue ese cotidiano, pero si uno en Francia no lo es tanto, no lo sigue. Entonces, ¿me equivoco primero o es una estrategia como para recordar que estás presente, que estás en terreno, que están pasando cosas así y ayudar a que precisamente estos editores te soliciten? Yo creo que hay, bueno, no sé si los editores me leen o no, algunos sí a veces, algunos no, entonces como más, también a veces nace de la simple frustración de que yo no he vendido nada sobre este tema, pero igual me parece importante, entonces lo tuiteo. Pero trato de usar mi cuenta de Twitter como, no como mini medio sobre lo que podría interesar a los franceses o extranjeros sobre Chile, pero casi, entre comillas, no, porque no tuiteo todo, o sea, a veces hay cosas importantes que no voy a tuitear simplemente porque no tengo mucho tiempo en ese momento y entonces como que podría tuitear más, por ejemplo, sobre Chile o las noticias de Chile, etcétera. Pero, o sea, sí, también a veces tuiteo como para decir, bueno, está pasando esto en Chile y recordar a los que me sigan que aunque no lo hayan escuchado o leído en tal o tal medio, igual están pasando cosas en Chile. Pero yo siento que los que me siguen en Twitter o que leen o interactúan con esos tweets son como chilenos en Francia o franceses en Chile, es como mucho eso. Y algunos de los periodistas de Radio Francia Internacional, porque ellos están como quizá más, siguiendo de más cerca lo que pasa en Chile que los otros medios con los cuales trabajo. Pero, por ejemplo, no sé, trabajo para la radio belga a veces, y yo creo que ellos no leen nunca lo que escribo. Y sobre todo, como que no puedo, o sea, no es suficiente como mandar un tweet para llamarles la atención. O sea, tengo que mandar un correo y tratar de mandarlo como en un día y horario específico
para estar segura de que sí lo van a leer y de que me van a poder contestar porque va a ser antes de la reunión de pauta. No es suficiente Twitter, pero es como también a veces para como hablar de un tema del cual no he podido hablar en la radio o en el medio escrito por el cual trabajo también a veces. Es como un poco las dos cosas. Y se me olvidó, también me sirve a veces para conseguir trabajos como muy puntuales, de medios con los cuales no vaya a colaborar de manera seguida, pero de repente van a buscar como una nota sobre Chile. Por ejemplo, no sé, un medio sobre música, a lo mejor van a buscar mi cuenta de Twitter y como si soy activa y tengo más seguidores, es más fácil que me encuentren. Además tengo un nombre súper común en Francia, tengo una colega que se llama exactamente igual que yo. Pero, en fin, como que es más fácil que me encuentren como corresponsal en Chile si soy más o menos activa en Twitter y a veces me han contactado como por esta vía para unos pitutos así muy puntuales o para trabajar como eh, lo que en inglés llaman producer, y en francés dicen fixer, es como traductor y ayuda como para armar una nota periodística para un canal de tele que va a venir, no sé, una semana, y ahí, o sea, lo he hecho muy pocas veces, pero pagan muy bien, entonces a veces vale la pena si uno no tiene mucho trabajo, por ejemplo, no sé, en febrero, un año, no estaba pasando casi nada, o sea, no había muchas cosas que reportear acá, y, y ahí trabajé, por ejemplo, para la televisión suiza, haciendo eso, como buscando entrevistados sobre un tema específico, y acompañándolos en terreno, haciendo un poco de traducción. Al final no tuve que hacer traducción, de hecho, porque la periodista hablaba español, pero en general buscan como eso, las dos cosas, como dar consejos sobre quién entrevistar, explicar contexto, y buscan también los contactos que uno tiene como corresponsal, porque así les permite como armar el reportaje mucho más rápido. Ujú. Y ahí te pagan o sea, a mí me va mucho mejor haciendo eso que trabajando para radio o medio escrito. Entonces permite igual como un mal mes, así como hacer una compensación económica. E igual es interesante porque uno conversa con otros periodistas, de cómo trabajan ellos. O sea, yo no trabajo para la tele en general, he trabajado muy poco para tele, pero ahí es como descubrir otra faceta, se dice, del trabajo de periodista, como que así, periodismo de televisión y en general son como temas un poquito más largos quizá. No solamente una nota de 2 minutos, sino como, no sé, 5, 10 minutos, 20 minutos. Gracias. Danilo, Michio, perdón, y Victoria, otras curiosidades que quisieran preguntarle a Justin. Sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo lo hace para hacer la red de contacto cuando ya está en el país en el que es corresponsal? Por ejemplo, dijo que ya había estado en Chile, pero en Túnez, si no me equivoco, que no conocía mucho. ¿Cómo lo hace para tener la red de contacto allá? ¿De contactos para entrevistas? Sí, en general con cosas que ocurran en el país, en general. Sí. Bueno, de nuevo, la ayuda de los colegas puede ser muy útil. Por ejemplo, en Túnez, realmente, gracias a los colegas, estaba al tanto como de algunas cosas que me permitían como seguir mejor la actualidad en el país. Por ejemplo, había un grupo de corresponsales que no compartían todas las pautas, pero a veces compartían algunas pautas porque tenían una pregunta de, no sé, o sea, por ejemplo, decían como, colegas, no sé si saben a qué hora es esto. Y ahí decía como, no sé qué es esta ONG que está haciendo como un punto de prensa, pero ahí voy a buscar de qué se trata y contactarme con el equipo de comunicaciones para que me manden el informe. Em, pero a veces puede ser largo, a veces como uno lleva más de un año y medio en el país y todavía se da cuenta que le falta el contacto con tal ONG o tal institución. Y también en Túnez, debo decir que sí, a veces era como súper difícil, o sea, estar al tanto de algunas cosas, por ejemplo, no sé, el punto de prensa
del ministerio no sé cuánto, como que obviamente no había escrito tampoco a todos los ministerios al llegar, y a veces también deciden como avisar a los medios nacionales y no a los medios extranjeros. Entonces uno como va armando su base de datos como de a poco y va como contactándose con los equipos de comunicaciones, ya sea de instituciones públicas o privadas o de ONGs, que en Túnez había muchas ONGs, por ejemplo, que estaban súper activas, como presentando informes o actividades o no sé qué, sobre distintos temas que eran interesantes para mí y para las radios con las cuales trabajaba. Em, pero es como más como tiempo y buscar como, no sé, leyendo las noticias uno ve que habló tal ONG o tal persona y uno dice, ah, ya podría ser útil ese contacto, aunque no tenga una nota que hacer sobre eso aún, voy a contactarme con ellos y pedirles que me manden sus informes, sus comunicados de prensa o que me den como el contacto de prensa como el número de celular para no estar como enviando un correo después y esperando a ver si contestan y si alguien lo leyó. Em, entonces, como, no sé si tengo como consejos muy útiles sobre eso, pero es como si, como ver si los colegas pueden ayudar de alguna manera en caso de que conozcan a los colegas o que haya como compañerismo, digamos, entre los colegas. Y si no, ir como buscando en los medios eh, los contactos que te podrían interesar y empezar como a presentarte y decir, como, ya soy corresponsal, ahora no estoy preparando una nota en específico, pero me interesa saber qué están haciendo y si me pueden dar su contacto. Y ahí como que, por ejemplo, no sé, había como algunas ONGs que me interesaba lo que hacían y haciendo eso me mandaban como sus informes y era más fácil después armar la nota o agendar una entrevista porque ya tenía el contacto y eso ayudaba. Y acá en Chile, no, o sea, al principio no estaba como realmente en una red con los colegas, porque cuando llegué como que no había otro corresponsal realmente, pero la corresponsal que estaba antes igual me ayudó y me pasó varios contactos. Y después entré a una asociación de corresponsales que hay aquí y a veces uno pide un contacto, por ejemplo, no sé, alguien tiene el contacto de tal persona, tal partido político o tal también ONG, y a veces tienen, a veces no, pero también puede ser como de una ayuda para conseguir contacto rápido que en general uno necesita como que poder llamar al celular, si es una nota de un día para otro, no puede esperar siempre como el correo. Em, y eso, y no sé si acá, sí, acá yo creo que también mandé como correos al principio para que me incluyan sus bases de datos y cosas así, no sé, como de ONGs y también del gobierno, que no siempre mandan los comunicados, pero por lo menos lo de presidencia, cuando me acredité, como corresponsal acá, ahí pedí los contactos y eso me ayudó al principio. Pero igual, no sé si soy la única, pero a veces pasa que me pierdo alguna cosa porque justo no tengo el contacto y era algo que me interesaba, pero no, ellos no tenían mi contacto y yo no el de ellos y ahí me atraso o ahí voy retomando el contacto. Pero las agencias internacionales que están instaladas en Chile, y casi todas o todas en Santiago, como trabajan como una oficina y como realmente una sala de redacción, ellos tienen como los contactos que llevan años acumulando y ahí es distinto, pero como yo soy trabajo sola, entonces obviamente como que tuve que armar como mi base de datos de a poco y al principio sí, uno está un poco más lento para armar las notas, para conseguir los contactos. Pero, no sé, igual es entretenido a veces uno se estresa, a veces es entretenido como ir buscando, descubriendo como tal o tal ONG o tal contacto que podría necesitar.
En este sentido, ¿te ayudan los periodistas locales o nacionales, en este caso chileno, por ejemplo, para abordar nuevos contactos, tener acceso a ciertas fuentes? Y más allá de este caso preciso, ¿cuáles son las relaciones con los periodistas nacionales cuando uno es corresponsal? Me imagino que debe cambiar mucho y que ahí no hay necesariamente competencia, pero que hay otro tipo de relación, no sé. Por ejemplo, acá no, o sea, depende, pero en general no cubro tanto cosas muy contingentes como lo hacía en Túnez. Entonces, en este sentido, no tengo muchas relaciones con los periodistas chilenos que trabajan para medios chilenos, pero a veces sí me he topado, o sea, en punto de prensa con periodistas chilenos, pero tengo como muy pocas relaciones con periodistas chilenos de medios nacionales o es como muy puntual, digamos. Y, y a veces como, no sé, si coincidimos en puntos de prensa, en general ellos están como mal tanto del contacto de prensa en el lugar, o no sé, me estoy como un poco imaginando, o sea, acordándome, por ejemplo, un caso judicial el caso de Nicolás Cepeda, que no sé si lo he escuchado, pero que era ese chileno acusado de haber matado a su expolola en Francia, y que ella, su expolola era japonesa, entonces como había medios japoneses, chilenos y franceses, y ahí, por ejemplo, coincidíamos siempre como medios de los tres países. Pero si no, sí, a veces en puntos de prensa en La Moneda o cosas así, pero yo no voy mucho, entonces como que no, nadie sabe quién soy además. En general no tengo como el nombre del medio del micrófono, y, pero digamos que en los casos donde hablamos va a ser como más yo quien va a pedir quizá un contacto, una información que otra cosa, porque en general yo no les puedo ayudar mucho y no sé. No, y a veces, me ha pasado muy pocas veces, pero a veces me han tratado de entrevistar para como preguntarme mi punto de vista, pero como matinales o cosas así, entonces era como, yo al principio de hecho no entendía muy bien qué eran los matinales cuando llegué aquí y bueno, pero en general no hay muchos contactos con los periodistas chilenos, salvo los que son corresponsales y que ahí sí, a veces nos ayudamos, tratamos de organizar, por ejemplo, conversatorios para los miembros de la asociación con expertos en general o políticos a veces, por ejemplo, no sé, este año organizamos como conversatorios sobre, en marzo, antes del 8 de marzo, sobre como movimientos feministas, conversatorios sobre, o sea, no sé, con una investigadora sobre la Constitución. eh, no sé, hubo como una conferencia con el expresidente Lagos, hubo como, hace poco hicimos un conversatorio con investigadores mapuche. Entonces, como que eso ayuda. Parece que Justin se quedó congelada. Bueno, había avisado que podía pasar, así que le vamos a dejar el tiempo de conectarse de vuelta y si pueden esperar unos 5 minutos y retomar la conversación. Victoria, mi tío y Danilo, no duden en interrumpirme o en pedir la palabra de manera formal con la manito azul ahí en la columna participantes o de manera espontánea como lo hizo Victoria antes. De verdad,
aprovechen la instancia. O sea, somos poquitos, pero por lo mismo se pueden hacer preguntas súper directas y súper concretas. No, no necesitamos para nada intelectualizar todo esto. Así que siéntense cómodos, de hecho. Ya, Justin me está diciendo que se conecta de vuelta. Se le, ¿cómo se dice eso? Se le cayó internet, más o menos. Quizás podríamos aprovechar de comentar lo que... A mí me parece, perdón por pedir la palabra, sí, Está bien, está bien. pero a mí me parece muy interesante cuando habla de los contactos, que siento que en general, que es algo medio de Chile quizás, que se ve como mal visto hablar de contactos, como tengo contactos en tal lado, tengo tal... Y en el mundo de las comunicaciones en general es algo totalmente necesario. Yo trabajé al principio cuando salí de la universidad con harto, sobre todo estuve muy vinculado con periodismo como de ciencia y tecnología Ujú. en algunos medios y también con una productora bien pequeña. Entonces, esto quizás es mucho más como comercial, un poco, sobre todo el periodismo tecnológico, que habla mucho con las marcas, pero es totalmente esencial para ellos, por ejemplo, que los periodistas de las marcas se contacten con ellos también. Y que hablen con ellos, que sepan también que ellos pueden publicarle cierto tipo de cosas. Esto a veces suena medio como a publi reportajes, pero en el fondo yo creo que se puede aplicar a distintos tipos de periodismo, que en el fondo necesitáis contacto, necesitáis como saber quién es tal persona, quién es el encargado de comunicaciones de tal lado, que te manda los comunicados a ti, que a veces también te manden antes las cosas, porque no sé, pueden encontrar buena onda. Y otra cosa que también, que si logra volver a conectarse, es que me gustaría saber si, porque hoy es freelance, no sé si tendrá también alguna experiencia con como emprender ella misma o con un grupo de amigos en las comunicaciones en general. Ah, Ahí ya volvió. volví. Volví. Lo hice bien. Volviste. Tengo una muy mala conexión y entonces otra razón más de no trabajar para televisión. No, es una talla mía que tengo un problema con las cámaras de televisión. Les aconsejo, si quieren ser corresponsales, es una buena idea trabajar para televisión porque paga mejor y es más fácil como tener estabilidad financiera, digamos, trabajando para televisión quizá. Pero Una pregunta, disculpe. yo... ¿Me escucha? Sí, Hola, buenas tardes. Ahora, ¿sí se escucha bien? ¿Sí? Se ¿Sí? escucha. ¿No hay problema acústica, no? ¿Sí? Ok. No, vamos. Mi pregunta es bueno, tengo varias, pero voy a empezar por... ¿Hay un periodismo que no le gusta, no le ha gustado, digamos, hay un periodismo que no le gusta en particular? Porque a todos tenemos de repente como esa, en algún área del periodismo no nos gusta. A mí, por ejemplo, a mí no hay área que no me gusta. No le gusta así, que no le ha gustado reportear o que no le ha gustado hacer, pues, digamos, de forma internacional. No sé si me entiendes. sí creo como, por ejemplo, no sé, periodismo económico, periodismo judicial. Sí, sí, em, no, a mí sí, el económico me gusta, personalmente, es como muy,
que las cifras me marean, esa es la verdad. O sea, una de las ventajas de trabajar como corresponsal freelance, porque me imagino que no siendo freelance quizás sea un poco distinto, pero eh, o sea, se supone que tengo que ofrecer temas que sean como un abanico grande de temáticas generales o no sé, tanto quizá económico como social, como judicial, etcétera. Aunque judicial en general no hay muchos temas que van a tener un interés para medios internacionales. Pero igual siendo freelance, si hay un tema como que odio, puedo decir como ya no lo ofrezco y si ellos lo quieren me llaman o si realmente lo quieren me lo piden y ya lo hago, pero por ejemplo, es verdad que no soy como muy fanática de temas económicos y no ofrezco muchas veces temas económicos y entonces me toca poco trabajar sobre temas económicos. Eh, y en este sentido, o sea, es una de las libertades siendo freelance y siendo corresponsal que puedo elegir la gran mayoría de las veces los temas que voy a reportear, puedo elegir ir mucho a terreno, aunque bueno, siempre hay como un tema de a veces los viáticos o el costo a veces de ir a terreno, pero todo lo que está en Santiago en general no es muy difícil y no es muy caro. Y entonces puedo elegir mis horarios, mis días de trabajo, no siempre, pero casi siempre. Y entonces hay una gran libertad como de, incluso siendo corresponsal, sobre todo al principio, cuando empecé a trabajar en Túnez, y llevaba 6 meses egresada, y pude hacer como unos reportajes para la radio, en una de las radios francesas de mayor escucha, reportajes de 4 o 5 minutos que nunca hubiera tenido acceso como a ese formato radial. Si hubiese estado todavía en Francia, que a lo mejor hubiera tenido como trabajo así por día, etcétera, pero no hubiera tenido quizás acceso como a un abanico tan grande de formatos y de temáticas. Pero a veces también hay temas que uno no puede Entiendo. evitar, por ejemplo, en Túnez me ha tocado como reportar cosas relacionadas con terrorismo y una vez tuve que ir o sea, uno siempre puede decir que no, pero era muy difícil con la relación con el medio poder decir que no en este caso, que había habido un atentado en Francia y el autor era un tunecino y me pedían y nos pedían a todos los corresponsales ¿Habla ir de qué? a la ¿En qué casa año fue? de los familiares. ¿En qué Y año fue? era muy fuerte. No escuché ¿En qué bien. año, en qué año fue? Ese atentado fue el 2016, creo, el día de la fiesta nacional francesa No, en porque yo Niza. estaba confundiendo con otro caso, el de 2012, Mohamed Merah, Ah, que de también, Mohamed Merah, ya es otro tema, sí. Sí, que pero Mohamed también Merah, yo creo que era de origen marroquí, pero no sé si, es que bueno, lo no confundían recuerdo mucho también el con, es que caso. siempre, es que muchos medios internacionales confundieron su nacionalidad, de hecho, por eso. Sí, 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 Justin pero se refiere al ataque que hubo en Nicea en Sí, 2016 escuché para la hablar de fiesta eso. nacional. Sí, sí, lo sí. conozco. Escuché, estaba de Y en hecho, ese caso es que, o sea, no me acuerdo bien el caso de Mohamed Merah, pero creo que nació en Francia o sí, realmente nació vivió en casi Francia, toda su sí. vida en Francia. Y el caso del autor del atentado de Niza había estado más Argelino, tiempo en Túnez era argelino. antes Sí. de emigrar a Francia, como que vivió toda su adolescencia. Yo creo que cuando se fue ya era mayor de edad, entonces como que había Nació en vivido como Francia, de una hecho, parte sí. importante de su vida en Túnez. Mm. Pero eso como que no, o sea, los casos como judicial, penal, o eso no me gusta mucho. Tengo otra pregunta, que es como, bueno, que ahí tiene que ver, como usted trabaja por RTS, no sé si lo ubica, de la radio y televisión suiza, me imagino. Sí, Y trabaja para también otro medio en francés. Tiene que tratarla, les piden tratarla, cuando usted tiene la noticia, le piden algunas modificaciones, tratarla de la misma forma, o puede llegar y, digamos, despachar la noticia y tal cual. O tiene que modificarla entre tiempo, por cada medio, sí, digo. si los editores me piden modificaciones, Ujú. Esa es mi pregunta, sí. em,
O sea, con cada medio, en general, yo entonces digo, está este tema, no sé si les interesa y qué formato les interesaría, si es como una nota simple, por ejemplo, si es radio solo mi voz, o un reportaje con entrevista. Y ahí como vamos definiendo qué enfoque les interesa, qué formato, qué tipo de nota o de reportaje. Y para la radio en realidad no pueden modificar casi nada una vez que lo envío, porque les envío el audio ya listo. Cuando es un reportaje, en general les hace falta simplemente como hacer el doblaje, pero yo ya escribí todas las traducciones y está mi voz y no pueden modificar casi nada. Para medios escritos, por ejemplo, trabajo para un diario francés. En general, ellos eligen el título de la nota y también la introducción, como, no sé cómo se llaman en español, pero como el pequeño texto de introducción que va así como más grande que el Lead. resto de la nota, el lead. Lead. Y, y no me ha pasado mucho, pero a veces como que reescribiéndolo incluyen algo que no corresponde exactamente con la nota o con la realidad, y entonces ahí como que a veces eso es un poco complicado porque por la diferencia de hora y la manera como trabajan, pasa a veces que no me lo envían antes de publicarlo. Entonces me ha pasado no cosas muy graves, pero cosas como que yo tuve que pedir como la modificación después en la versión online. Pero en general modifican muy poco. O sea, si es una modificación importante la que me piden, entonces me piden como hacerla yo. Por ejemplo, no sé si es como algo que les parece que le falta contexto o que les parece que no se entiende bien, porque a veces uno no se da cuenta o sea, como escribe desde aquí para un público francés que a veces no ha seguido nada de tal o tal tema, uno siempre tiene que estar pensando ya en recordar bien el contexto y hacerlo como entendible para alguien que no sabe nada de Chile, básicamente. Eh, y que también sea suficientemente interesante para alguien que conozca un poco Chile, pero sobre todo como siempre hay que estar pensando qué pasa si me lee alguien que no sabe nada de Chile, no sabe nada de la situación política, económica, etcétera. Y, y eso que, o sea, es como lo específico del trabajo de corresponsal, siempre tratar como de poner bien el contexto y dar a entender por qué tal noticia es importante o por qué tal frase desata, no sé, por ejemplo, en el estallido social, ¿por qué 30 pesos del metro desataron el estallido social? Bueno, no era De hecho, solamente 30 de hecho, pesos. me recordó un reportaje que vi en Arte hace poco, donde justamente hablan del estallido social y tradujeron mal la palabra flojo. Dijeron flojo, en francés dijeron que era débil, en realidad la palabra flojo, que significa, Perezoso. significa perezoso. Entonces ahí me di cuenta que era como, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con eso, Sí, porque el yo tema de creo que las me imagino que lo que le traducciones, cuesta, lo que le debe costar más, yo bueno, a mí no, yo no tengo problema en traducir, porque bueno, en traducir yo no tengo problema, pero en breve. Me pasa pasa de repente que hay muchos que, digamos, traducen de forma literal. Sin embargo, el problema es que el castellano tiene, digamos, muchas vertientes, no tiene una sola palabra, tiene varias. Entonces, digamos que el problema en algunos casos es que las palabras del castellano van acorde al contexto, acorde al contexto. Entonces, eso es lo que cuesta más, yo creo. No sé si le ha pasado eso. o sea, siempre me pasa que, por ejemplo, tengo que traducir extractos de entrevistas y que a veces, o sea, muchas veces no puedo poner una traducción literal porque no va a ser bien Puede ser. entendible para los auditores o los que van a leer, y entonces tengo que traducir de manera no literal, o sea, tratando de estar lo más cercana siempre a la cita, pero que sea entendible, y ahí siempre, casi siempre es como un tema de matices y de elegir como la palabra justa, etcétera. Y a veces es muy difícil para algunas expresiones o algunas cosas, por ejemplo, algunas palabras como, no sé, algo típico chileno, puede ser muy difícil traducirlo bien al francés y explicar el contexto. Y ahí, Lo bueno, en que un no es medio una palabra. escrito es más fácil quizá decir como tal palabra que significa esto, pero también se usa en tal contexto. ¿Tiene A alguna veces palabra uno acá? tiene que explicar como esas cosas del lenguaje
pero siempre puede pasar que sea como... O sea, hay cosas que no se pueden traducir de manera exacta y que necesitan más contexto y Esa eso es es la parte como dificultad. del trabajo también. Esa es la Tratar de traducirlo dificultad. bien, explicarlo bien. Exacto. ¿Alguna palabra en mente, preguntas? Sí, por curiosidad. De repente, ¿no? O sea, O de me pasa, por repente. ejemplo, en radio que a veces hay personas que hablan muy chileno Ah, sí, 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 suele pasar. porque hay varias cosas como traducir al mismo nivel de lenguaje. Por ejemplo, si alguien habla de manera muy formal o de manera muy informal, a veces como que, o sea, me ha pasado algunas veces que alguien dice como un garabato y que sé que en la radio no lo van a dar si está el garabato y ahí estoy como, ¿qué hago? Y en realidad, en general, cuando hay un garabato, termino no usando la cuña si me parece que no es la traducción exacta, busco otra cuña o pongo como algo que puede ser como equivalente, pero nunca voy a poder traducir como algo que es típico chileno, para mí como me puede tener mucha gracia y si lo traduzco al francés como que los auditores no van a poder tener ese contexto y entender bien eso, pero Hay también tengo que palabras como de. que ir eligiendo como las cuñas para que corresponda también con lo que se puede entender más fácilmente, o, sí. Mm, Pero hay si también realmente palabras no se de esta, entonces entiende, se tengo viene que más elegir fácil. una cuña o darlo como contexto de otra manera, ya sea en el texto, en mi Mm, comentario. entiendo, entiendo. Sí. Pero en Túnez había expresiones que uno tenía que traducir y yo hablaba muy poco árabe, entonces, bueno, trabajaba a veces con traductores, etcétera, pero había cosas que eran demasiado difíciles traducirlas, entonces uno daba como una traducción aproximada y explicaba, por ejemplo, que daba un poco más de contexto o decía como, significa más o menos esto y diciendo que no era una traducción exacta. Puede pasar eso si uno tiene como muy poco tiempo como para decir que falta parte del sentido, del contexto. Ya. Pero es un poco más fácil con el español que con el árabe. Es verdad. Que además, Eh, no sé, también me pasa a veces como que me frustra que yo escucho como los distintos acentos y eso no puedo traducirlo fácilmente en la radio. O sea, simplemente puedo decir como que es un acento de tal o tal parte, pero se pierde un poco esa información y esa riqueza del lenguaje o del acento o de la forma de hablar de una persona. Incluso en el doblaje a veces se pierde mucha emoción de las personas. Entonces uno tiene que tratar de transmitirlo de otra manera o de que se pierda lo mínimo posible en la traducción. Por eso muchos medios, digamos, de comunicación extranjera usan un español más neutro para, digamos, facilitar la cosa, porque igual les dificulta reconocer algunos acentos. Eso es verdad. Aparte O por la sea, hispanohablante, que eso ya es cuando, digamos, otro par de sí, mandas. yo trabajo solo para medios en francés, entonces... Pero, por ejemplo, tengo una colega que trabaja para Radio Francia Internacional en español y a veces nos ha pasado como que reportamos juntas y ella no puede usar algunas cuñas porque hay demasiados chilenismos y para los auditores es imposible entenderlo sin contexto o sin explicación o no sé, o personas que pueden tener una forma de hablar así como no sé, hay cosas, si alguien habla muy rápido o de manera muy difícil de entender para alguien que no es chileno, yo si le pongo un doblaje encima, como siempre tengo que hacer un doblaje al francés, lo puedo traducir, pero ella a veces no lo puede usar porque auditores de España o de, no sé, de otros países o a lo mejor no lo van a entender tan fácilmente y como es radio, si se pierden en ese momento, después se desconcentran y dejan de escuchar lo que queda de la nota, no sé. Hay como Mm. que encontrar a veces, ella a veces le toca tener que hacer repetir a la gente o pedirles que hable más lento o simplemente como buscar como fuentes que hablen más pausado o menos, con menos chilenismos, no sé, para que se entienda como para... eh,
personas que no tienen el español como idioma nativo, porque los editores, algunos no hablan español como idioma nativo, o simplemente que entiendan el acento chileno, la forma de hablar. Y va otra pregunta mía. Cuando usted trabaja acá, ¿siente que se topa con hay mucho chilenismo según su perspectiva? Eh, o, o Cuando usted sea, en a lo que ha mí, trabajado, digo. a mí no me, o sea, no tengo tanto problema con los chilenismos porque una vez que uno los conoce, o si no pregunta en el momento, pero, o sea, cuando llegué en intercambio, sí, no entendía nada, pero, Típico. pero ahí fui Suele pasar. aprendiendo, pero ya, o sea, ya no me, no sé, ya no me fijo tanto en eso porque después de varios años como que no está Mm. acostumbrado, ya no es tan llamativo, es Sí. común. Sobre el tema de, también de tus experiencias mediáticas, el profesor Robledo tenía una pregunta, si no digo tonteras. Hola, hola Justin, hola chiquillos. Sí, era que me llamó la atención, o más que nada de relacionar dos temas que hablaste antes, que tenía que ver con el tema de los contactos y también con como frente a la crisis de los medios, como crisis económica, que muchas veces se tiende a, bueno, los mismos profesionales intentan emprender con sus propios especies de medios o mini medios. Creo que también es bien común que el periodista freelance también tiene por lo menos un blog donde también comparten muchas veces las mismas noticias que la que trabaja con distintas agencias, con otros medios, o no sé, también para poner lo que ellos quieran, en verdad, o un blog más personal. Pero, y mi pregunta en ese caso es que, ¿cómo lo ves tú? ¿O si has tenido alguna experiencia con eso, como emprender una especie como de propio medio? O en verdad tampoco se puede hablar de medio, sobre todo si estás recién empezando, pero algún tipo de blog, algún tipo de página que uno pueda empezar también y empezar a ganar algo de dinero con eso y nada, y si tiene alguna experiencia con eso, y sobre todo también pensando en el tema de los contactos, y yo creo que debería llamarse como, también como redes de trabajo, en el fondo a los periodistas necesitan el contacto, es lo que le da el acceso a la información. Y siento que acá en general se ve como un poco mal así hablar de contactos, pero en verdad él es vital para el comunicador. Y también como darle una vuelta un poco también al contacto y hablar también como de aliados estratégicos frente como a pensar en emprender un medio. Porque también creo que también como hablándole a los estudiantes, que también es un poco ingenuo intentar así como emprender entre periodistas. Solo agarrar un grupo de periodistas, así como 3 periodistas, y vamos a hacer un medio, y es como, también necesitas otras profesiones entre medio. Entonces eso, no sé si tiene alguna experiencia con eso, o conoce experiencias de otros periodistas, porque creo que a los estudiantes les serviría harto también saber cómo se podría llegar a hacer eso. Yo no tengo un blog, no tengo un medio ni nada, no he emprendido en ese sentido, como que he tratado como de enfocarme en como las colaboraciones con los medios, con los cuales trato de trabajar como de manera más o menos seguida. Pero sí, por ejemplo, tengo una colega, que la colega chilena que les está contando que trabaja para Radio Francia Internacional también. Ella sí lanzó, o sea, empezó un medio con colegas latinoamericanos y empezaron como un sitio web, una plataforma que se llama Late y que es como de periodismo narrativo. O sea, y están haciendo como talleres, por ejemplo, de escritura narrativa y no sé exactamente si están generando muchos ingresos con el medio por el momento, pero lo que han organizado como eventos para generar algún tipo de ingreso ha sido, por ejemplo, esos talleres. Me acuerdo que hicieron un taller de escritura con un escritor peruano. Y también a veces han como postulado a fondos para periodistas o para proyectos periodísticos. Y me acuerdo que en algún momento, espero no decir, no equivocarme, pero
En algún momento, por ejemplo, habían ganado como un fondo para hacer una serie de reportajes y así como que se fueron moviendo, pero igual yo creo que fue como mucho tiempo voluntario y sin necesariamente que haya como ingresos económicos por este medio. Y aparte de eso, bueno, ella, por ejemplo, es mucho mejor que yo para como iniciar proyectos y ella postula como a muchos fondos. Lanzó otro proyecto, por ejemplo, que era de un medio enfocado al medio ambiente. Y se ganó un fondo sobre eso para hacer como noticias enfocadas a un público de escolares. Y bueno, ella también hizo un podcast para un medio chileno, entonces está como diversificando también sus fuentes de ingresos y de trabajo. Pero yo estoy como casi solo con los medios en francés con los cuales trabajo. Y la verdad es como que me cuesta un poco como dedicar tiempo como a cosas como al lado de eso. Como que estoy como quizá yo buscando información sobre temas que me interesan para después reportarlos, pero como que estoy muy enfocada en eso y no salgo mucho de eso. Pero también porque como tengo más o menos esta relación laboral, entre comillas, que está más o menos estable, me permite también tener ingresos más o menos estables, o sea, estables, sí, pero que terminan siendo, el promedio termina siendo estable. Y como que trato de enfocarme en eso, como en mantener eso y como que a lo mejor porque soy, no sé, es un tema quizás también de personalidad, pero no soy tan emprendedora quizás como otras personas. Y de hecho, nunca pensé que iba a ser como mi mini propia empresa periodística y al final, bueno, algo pude, como pensé que no podía como hacer ese trabajo administrativo además del trabajo periodístico porque tengo que hacer algo de trabajo administrativo como de decir como ya, este mes hice tantas cosas para tal medio, recuerden pagarme, luego verificar que efectivamente que me pagaron lo que tenían que pagarme y que estaban cumpliendo la ley como en esos pagos. Ese trabajo administrativo como no es así como gran parte del trabajo, pero también forma parte de eso y al principio estaba como muy reacia o estresada como en cuanto a eso, porque estudié periodismo para hacer reportajes, pero no tenía planificado tanto como hacer como declaración de impuesto en 2 países y no sé, cosas así. Em, Eso, pero no hago muchos proyectos aparte. Pero en el Tengo fondo, igual, colegas que son mejores que yo en este sentido de multiplicar como los proyectos, las plataformas y todo, o los blogs, ¿no? claro, en el fondo igual, de cierta forma, claro, es como independiente igual, como que en el fondo tienes tus clientes, tú generas el contenido, es una generadora de contenido. Y eso Sí, también es interesante como verlo desde ese ángulo también para los alumnos. Bueno, y lo que hablabas del caso de tu amiga, claro, es súper interesante lo que tiene amigos en Latinoamérica. En el fondo, eso es una red súper importante, sobre todo también incluso para el periodismo y como entre ellos juntos también se puede armar como algo. En el fondo eso también es como, porque es importante también conocer el medio y los trabajadores y yo creo que, me imagino, no sé, para los estudiantes también es importante que mientras están estudiando ya empezar a meterse como en el área que les gusta. Por último, seguir otros periodistas y otros medios y nada, y ojalá empezar a generar su propio contenido desde antes, por último, probar. Eso, era mi comentario. pero en Francia por lo menos hay muchos periodistas jóvenes que han ganado como una pequeña fama en el ámbito periodístico por lo que estaban tuiteando o porque también alcanzaban a promocionar muy bien las notas que estaban haciendo, ya sea como freelance o dentro de un medio donde estaban contratados de manera puntual. Y, por ejemplo, como hay muchos periodistas en Francia que usan Twitter, sobre todo Twitter, pero a veces Instagram u otras redes para promocionarse. Y bueno, siempre nos han dicho eso también en la escuela de periodismo, me imagino que ahora es como más fuerte aún, pero como tener esa visibilidad o generar redes de contacto con otros usuarios de redes sociales que también son periodistas o que le pueden dar trabajo, etcétera,
a veces ayuda como a conseguir visibilidad y a veces pitutos o como contratos cortos o no sé. No funciona siempre, pero hay algunos periodistas en Francia que, por ejemplo, han podido como tener como algunos contratos, en parte gracias a esto. Y sí, Gracias. sí, o especializándose en redes sociales en una temática específica, como para mostrar, no sé, me encanta la música y al final como eso me permite tener algunos pitutos en una revista de música, porque, bueno, eso, o sea, los pitutos quizás en revistas de música es como lo que más necesita contactos porque hay mucha competencia, pero a veces como que hay personas que han podido tener algunas pegas así, eh, gracias a eso. Sí. Al inicio de la conversación, Justine, creo que dijiste que querías ser corresponsal internacional, que era una decisión tuya. Primero, ¿me equivoco o no? ¿Entendí mal o no? Y segundo, si es el caso, ¿qué es lo que te atraía en este, digamos, en este oficio particular de la profesión periodística? ¿Por qué lo querías hacer? Y con el tiempo, ¿cumpliste con lo que te atraía o lo que te llamaba la atención? Sí, o sea, incluso antes de entrar a estudiar periodismo tenía como un poco esa idea, pero como que, o sea, tenía esa idea de ser corresponsal, pero al mismo tiempo pensé como, bueno, no sé si eso va a ocurrir alguna vez, porque también todo el mundo, incluso cuando empecé a estudiar periodismo, me acuerdo de, o sea, un profe mío en la escuela que teníamos profes como que por semana, entonces como que venía un profe una semana para radio y nos enfocábamos como en alguna temática específica o algún formato específico. Y bueno, y me decía como, ah, no, tú quieres ser corresponsal en Latinoamérica, pero eso a nadie le interesa en Francia, no es quizá una buena opción para ti. Y bueno, no lo decía como algo tajante, como es lo único que quiero hacer y no quiero hacer nada más y me voy a enfocar en eso, pero lo había mencionado en ese momento y bueno, casi cada vez que lo planteaba como que me decían los profes, por ejemplo, o colegas, como que no era tan fácil. Y entonces dije, bueno, si es otra cosa, también puede ser. Pero lo que me gustaba era la idea de poder reportear mucho, de no estar como siempre en una oficina que lamentablemente en Francia hay como muchos periodistas que saliendo de la escuela de periodismo no hay mucho trabajo, entonces como que se encuentran haciendo eh, copiar y pegar notas de agencias internacionales. Estoy caricaturizando un poco, pero o trabajos que no les interesan mucho y que son mucho como de oficina. Y a mí me gustaba mucho reportear, entonces dije, ya como corresponsal se supone que voy a poder reportear y también al final uno se encuentra reporteando temas como a la escala de un país, o sea, se supone que cubro todo Chile, que en los hechos no es tan así porque estoy en Santiago y si bien me muevo, no puedo pretender que esté cubriendo realmente de todo el país siempre, pero tengo un área muy amplia de trabajo y entonces me permite elegir los temas que voy a reportear, me permite cuando está pasando algo muy importante en el país, bueno, tengo que cubrir eso y también es como valorizante, no sé cómo se dice, pero como que a veces uno cuando sale de la escuela de periodismo dice, ah, no quiero hacer como el tema chico, así, y siendo corresponsal uno está así como, bueno, está pasando algo importante, y lo voy a cubrir yo, y después cuando está en terreno dice, no sé si, si voy a poder hacerlo, pero se puede cubrir una variedad de temas muy grandes y reportear bastante y eso era como lo que me interesaba. Y sí, no estoy saliendo siempre a reportear, pero si quiero reportear, puedo ofrecer temas de reportaje y en general como que alcanzo a poder hacerlos y alcanzo a venderlos y como que a veces cuando pienso en, o sea, en algún momento me gustaría regresar a Francia y trabajar allá como periodista. Y pienso, bueno, no sé, a lo mejor me voy a aburrir muy rápido porque voy a estar en un trabajo de oficina y voy a extrañar poder reportear y poder estar en el extranjero y descubriendo
igual casi todos los días como cosas nuevas, de otra cultura, o sea, por ejemplo, cuando me toca reportear en regiones o fuera de Santiago, en lugares donde no he ido nunca antes, obviamente estoy descubriendo como nuevos lugares, nuevas personas, o sea, la cultura regional o hechos como que no podría hacer siendo como periodista en París o hubiera tenido que esperar como muchos años para que me manden al extranjero a hacer algún reportaje. Entonces eso es como lo que me gusta mucho. ¿Y cuáles son las malas sorpresas que tuviste? Bueno, afuera del tema administrativo, que ya, ya entendimos que no era tu gran pasión, Sí, pero otras cosas que, no sé, no anticipaste y que te sorprendieron en buena o en mala, de hecho. Ah, ajá. Parece que se sí, congeló, no, pero estás. ya. Cosas malas, o sea, el tema en lo económico, o sea, en comparación con periodistas chilenos, tengo mejores ingresos que muchos periodistas, por ejemplo, de radio chilenos, yo creo. Pero en comparación con Francia, igual es como precario en el sentido de que nunca sé o sea, nunca sé exactamente cuándo voy a ganar en un mes específico. A veces me pagan con muchos meses de atraso. También, o sea, ya son como dos temas importantes a veces como, bueno, uno no me ha pasado, pero algunos colegas por tema de retrasos en los pagos, de atraso en los pagos, a veces no sabían si podían pagar su arriendo a fin de mes, porque uno siendo como a miles de kilómetros del lugar, como que es más difícil que te pesquen en ese sentido. También una radio con la cual trabajo me sacó como el seguro de salud y jubilación, eh, como a huelga, pero no obtuvimos como, no pudimos como restablecerlo. Y por ejemplo, yo si me voy de vacaciones, obviamente, o sea, no tengo ingresos durante todo el periodo cuando esté de vacaciones, o el mes que sigue, o sea, gasto dinero en vacaciones, luego llego y el mes cuando llego no tengo ingresos porque está de vacaciones. Eh, o sea, es como más el tema como de la precariedad económica y el hecho también de trabajar solo, o sea, uno no está cerca de los colegas, no está al tanto a veces de los cambios por ejemplo, yo trabajo varias veces a la semana con la misma radio, pero a veces ni siquiera estoy al tanto de algo importante que pasó en la empresa o en la redacción. eh, y no tengo como contactos estrechos con esos periodistas o los editores. A veces te mandan un mail y no te preguntan ni cómo estás, etcétera, y te piden algo como un poco que no corresponde exactamente con lo que está pasando, y como que no sé, es como más difícil el tema de las relaciones humanas a nivel laboral porque uno está lejos y es como casi todo por correo. Entonces como que a veces si uno está como ofreciendo muchas veces un tema y no te contestan y luego te piden hacer de un día para otro algo que cuesta hacer porque cuesta conseguir los contactos o son personas que simplemente es difícil que puedan hablar contigo o no sé. A veces desconocen como la realidad de uno y piden cosas no imposibles, pero sin darse cuenta de la dificultad, digamos, de realizar eso. Como que desconocen a veces un poco la realidad del país. Sobre todo en Túnez, digamos, porque por ejemplo en Túnez era muy difícil, por ejemplo, uno podía quedar así con una hora para una entrevista, pero la persona era más común que cancelara al último minuto, que ya no se pueda ubicar a la persona de repente, entonces yo a veces tenía que hacer los reportajes antes de venderlos, porque así sabía que si me lo pedían en un plazo muy corto, que podía entregarlo porque ya tenía las entrevistas, sabía que me habían dicho.
y qué podía tener, porque si no, si me lo pedían de un día para otro, a veces me daba miedo no poder cumplir con el plazo. Pero eso serían como las cosas malas o más negativas. Sí, sí, se entiende eso. Danilo, Victoria, Michio, ¿tienen, Rodrigo también, obvio, tienen más preguntas o no? Yo me tengo que ir pronto, Sí, no, por eso es para cerrar, pero pero todavía tengo un poco de tiempo. no, yo creo que de todos modos hicimos un buen barrido de distintas dimensiones de lo que estás haciendo, lo que no, me interesaba mucho. Además abordamos tanto el lado más experimental, innovador, digamos, la relación con medios tradicionales, para llamarlos de una manera, que están instalados y que te permiten tener cierta estabilidad, o un promedio de estabilidad, como dices Sí. tú. Eh, Quizás para cerrar, ¿nos aceptarías contarnos en término muy cotidiano cómo se estructura un día de, bueno, un día tuyo, un día de corresponsal internacional en Chile? Me imagino que tiene sus propios tiempos y sus propias etapas. O sea, nunca es realmente igual. O sea, en pandemia ahora sí los días se parecen más, pero antes no era nunca como un día similar a otro, digamos. Pero sí, o sea, como escuchar las noticias por la mañana, tratar de mandar propuestas como de manera seguida y luego a veces como quedarse editando, escribiendo en la casa, a veces salir a reportear, a veces yendo a regiones a terreno. O sea, por ejemplo, trataba de juntar como varias propuestas de reportaje para poder financiar como el viático para ir a reportar a algún lugar y los medios con los cuales trabajo más seguido, si les mando un presupuesto, igual me ayudan a pagar como los gastos de viático. Me pagan el viático en conjunto, con varios medios, ahí sumando y así, por ejemplo, no sé, voy una semana o 5 días a tal lugar, hago varios reportajes y así me permite como reportar como cosas distintas, salir de Santiago, y poder financiar igual el viático sin que sea como para mi propio bolsillo, porque yo creo que hay muchos medios, tanto franceses como de otros países, que cada vez menos financian los viáticos y es muy difícil hacer reportajes si no te pagan los viáticos y necesitas tiempo para hacer las entrevistas. O sea, igual se puede, pero obviamente es más fácil si te pagan los viáticos. Entonces, trata de juntar como esas varias propuestas para poder organizar así como viajes de reporteo. Y eso, y a veces como también los fines de semana necesitan como más reportajes de corresponsales, entonces a veces a uno le toca trabajar el fin de semana. Y eso, pero también puede ser como descansar un lunes o un martes o decir como hoy soy freelance, no me reconoce el vínculo laboral o no quieren reconocerlo, entonces hoy día no voy a trabajar porque necesito descansar o no quiero trabajar. Eh, Hay como de distintos ritmos durante el año, durante la semana, y uno se puede organizar también de manera bastante flexible porque, no sé, no hay alguien que esté viendo como a qué hora salgo de la oficina, a qué hora entro a la oficina. Eso. Ajá. Hay que también ver Quizá- el tema de la diferencia de hora, que a veces eso es medio complejo. Ahora hay 6 horas de diferencia con Francia y a veces si pasa algo por la tarde acá, es súper difícil para mí venderlo porque ya tienen todo cerrado, todo listo para el día siguiente y ya después, si son 2 días después, ya no les interesa. Entonces eso también es difícil a veces. Eso. Claro, no, la pregunta iba en ese sentido, el aspecto, digamos, o la dimensión temporal del oficio y cómo se transforma, me parece muy, muy interesante hoy día, porque parece que estás planteando cierta flexibilidad y un ritmo de trabajo que se parece mal a un semanal o a unos reportajes a largo plazo,
pero a la vez, claro, tienes mucha flexibilidad y en este sentido, ¿dónde está el límite entre el tiempo laboral y el tiempo personal o de vida de familia o de ese tipo de cosas? Porque aquí, o sea, ahí también hay una especie de precariedad que se instala, me da la sensación. Sí, o sea, en Túnez, al principio cuando empecé a trabajar, tenía pesadillas de que se estaba hundiendo mi computadora en el agua. Y bueno, y tenía como ese miedo de que, por ejemplo, ¿qué pasa si se me rompe la grabadora? O sea, yo tuve que comprar yo la grabadora. En algunos casos como que alcancé a que me pagaran, por ejemplo, ahora tuve que comprar como una caña de audio para mantener la distancia durante las entrevistas. Alcancé a que una radio sí me pagara como la mitad de eso, entonces algunas cosas así, pero en general tengo que pagar yo todo lo que es grabadora, claro, si se me rompe el computador y tengo que entregar algo para el día siguiente, ¿sabe? Tenía como ese miedo de qué hago. Y también en Túnez, como estaba un poco ese ambiente de atentados y terrorismo, o sea, sabía que era una de las temáticas que me podía tocar reportear o comentar para la radio en cualquier momento. Entonces, incluso cuando salía a carretear, me daba miedo, como, ¿qué pasa si me llaman y estoy curada? O sea, curada. Porque, o sea, es real, porque sabía que tenía que estar disponible siempre y, y entonces como que me da terror como que se me quede el celular en la casa, cosas así. Igual acá como hay menos noticias contingentes, entre comillas, para los medios franceses, o sea, tengo un ritmo como más parecido, como, o sea, puedo organizarme para trabajar casi de lunes a viernes y el fin de semana descansar a menos que pase algo como más o menos importante. Pero si es una nota corta, no me toma todo el fin de semana y puedo descansar el fin de semana, etcétera. O sea, alcanzo a organizarme mejor. Pero cuando trabajaba en Túnez, a veces trabajaba todos los fines de semana, no así como de 9 a 9, pero sí me pasaba como, digo, hoy voy a la playa, pero no voy a decir que no estoy disponible y me llaman cuando estoy en la playa, estoy así como, sí, me dicen como, ¿te molesto ahora? ¿Estás disponible? Sí, sí, estoy disponible, estoy en la playa y bueno, decía, me decía, bueno, tengo que irme, tengo que volver a la casa para trabajar. Entonces, sí, a veces era como... Pero, por ejemplo, tengo colegas que cuando tienen hijos cambian de trabajo porque ya se hace demasiado difícil organizarse, también difícil lidiar con el hecho de que no sabes cuánto vas a ganar a fin de mes exactamente. Al menos, o sea, después depende de cada uno. Hay unos que alcanzan a tener como mejores ingresos y entonces alcanzan a lidiar con eso, pero hay igual muchos corresponsales, por lo menos dentro de los que conozco, que a veces cambian de trabajo o se regresan a Francia cuando tienen hijos porque les complica como lidiar con eso. Pero, no sé, ahora en pandemia como que igual como he tenido menos trabajo, o sea, sí, lo que quería mencionar, que alcanzaba, por ejemplo, acá, antes de la pandemia, arrendaba como un escritorio, digamos, en un espacio de cowork, y ahí trataba de ir como seguido para tratar eso de separar más como la vida personal y la vida laboral. Y ahora en pandemia, bueno, tuve que volver como a trabajar en la casa. Ahí hay... Un sacar al representante. perro a pasear. Bueno, pero sí, o sea, yo creo que depende un poco de la personalidad de cada uno, pero a veces sí me cuesta, por ejemplo, como organizarme bien y tratar como de cumplir bien con todos los horarios y para tener mi tiempo después para mi vida personal y no volverme tan loca así como de solo trabajar o de esparcirme mucho, no sé cómo se dice, como Ujú. de no ser Entiendo. eficiente, o tratar de ser eficiente y hacer las cosas así como en horarios que sean más o menos normales, que coincidan con después tener una vida social más o menos decente. Claro. Ya, última oportunidad para los y las que quieren dirigir una pregunta a Justine. Y Eh, antes, sí, Victoria.
Que hablaste del tema de personalidad, entonces, ¿cuáles serían así como las cualidades que tiene que tener una persona para ser corresponsal? Organizado, pero igual no me considero una persona tan bien organizada, pero si uno está como muy bien organizado y alcanza como a enfocarse fácilmente rápido en las cosas y no distraerse siempre, no sé, con cosas de la vida cotidiana o del entorno, no sé. O sea, si uno es organizado, se enfoca fácilmente, es organizado también con las cosas administrativas, todo eso son como puntos a favor, digamos, para, no solo para ser corresponsal, y también para no volverse loco, no sé si volverse loco, pero ser un corresponsal feliz, entre comillas. Y alcanzar también sí, a trabajar, o sea, que no te molesten no trabajar en oficina con colegas. Por ejemplo, no sé si, o sea, a veces es más fácil también concentrarse en su casa que en una oficina con colegas hablando al lado, pero sí, y ser, ¿cómo se dice? Perseverante, como que no te molestes si no te contestan, como tratar de insistir de nuevo. Es una ventaja también, no solo para ser corresponsal, pero para ser corresponsal también es una ventaja si sabes cómo, en francés se dice como venderte bien, es como muy feo, pero como mostrar lo que tienes, lo que puedes ofrecer, lo que sabes hacer, decir como que vales algo y que eres bueno para tu trabajo. Y si alcanzas como a mostrar eso, incluso estando a 10.000 kilómetros de tus editores, es una ventaja, digamos. Pero, o sea, yo no considero que siempre alcance a hacer todo esto y aún así, o sea, alcanzo a vender más o menos los temas que trato de vender. O sea, es mejor si es así, pero no es imposible si no es así, porque todo lo que mencioné, no sé si siempre cumplo con eso. Bueno, yo creo que sobre esta última consideración te vamos a dejar ir, Justine. Un montón de gracias por tu presencia, por tu espontaneidad, por prestarte al juego y contestar las preguntas. Eh, Parece que tomé la palabra y que te congelaste. No, estás de vuelta. Sí. Gracias a Victoria, a Michio, a Danilo, a Rodrigo también por Ujú. toda tu ayuda, a René que estuvo y que se fue. Y bueno, estamos en contacto de todos modos. Espero que podamos seguir colaborando. De repente, de manera, si un día u otro volvemos a la universidad, ¿por qué no invitarte de nuevo de manera presencial? Y suerte con todo, Justin. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, que estén Muchas bien. gracias. Gracias. Adiós, que estén bien, que tengan todos un lindo fin de semana.